tal? Te saluda Paulina Alba Betancourt, socia directora de AVE Consultoría Jurídica. Y en esta ocasión voy a estar compartiendo contigo qué puntos debes de cuidar cuando tengas alguna revisión por parte del SAT. Y es que en el gremio, ahora sí que ya como tal en el andar, en el día a día, pues uno escucha tremendas historias que podrían parecer de terror. Sin embargo, quizá no son tan de terror, pero sí son muy graves y tienen incidencias y repercusiones importantes en la operación de la empresa. Es que imagina que llega el SAT a una empresa donde de manera muy puntual quien recibe, quien trata de primera instancia con los visitadores del SAT, pues no necesariamente es el área contable, es el área legal o es el área de comercio exterior, que son principalmente las materias que tienen injerencia en la parte fiscal o aduanera de la operación de la empresa. Entonces, de primera instancia, quien puede tratar quizás sea el vigilante que está en la caseta, o bien puede ser el recepcionista o la recepcionista que está atendiendo de primera instancia. ¿Y qué sucede? Pues obviamente el SAT llega preguntando por el representante legal. Quizá tengan una instrucción muy puntual de señalar que no se encuentra, pero también lo cierto es que estas personas de primera mano desconocen el alcance que tienen el actuar de la autoridad, ¿no? Entonces es muy importante que puedan tener esta correcta capacitación para poder responder de manera adecuada cuando llegue una visita por parte de la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, sí se sugiere que si tú formas parte del departamento contable, del departamento legal, departamento de comercio exterior o inclusive Contraloría, si tengas muy claro que estas personas que de primera mano son el primer contacto con la autoridad, sepan saber qué hacer, ¿ok? Entonces, lo normal sucede que al día siguiente llega el SAT para efectivamente iniciar el proceso de fiscalización, ¿ok? Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son algunas de ellas, pero sí vuelvo a resaltar que sí es fundamental que estas personas y que en general las áreas que tú consideras oportunas tengan conocimiento de cómo precisamente estar respondiendo frente a actos de autoridad. Porque, por ejemplo, yo llegué a conocer de un asunto donde la persona que recibió el citatorio y demás, pues no lo consideró importante, lo que hizo fue lo archivó tal cual, no notificó a nadie más, a ninguna de las áreas, y después, al día siguiente, pues obviamente ya pues, se encendieron todas las alarmas, ¿no? Porque prácticamente nadie sabía, a nadie se le había notificado que un día antes el SAT se había presentado. Pues bien, como estas historias, hay varias y pues muchas que en su momento pues representaron eh, pues riesgos en la operación de la empresa, ya sea en el primer contacto que se tuvo con el SAT, como en el momento en el cual se llevó a cabo la fiscalización y cómo se atendió principalmente esto último. Puntualmente, ya vamos a entrar un poco más en materia, pero sí es importante de primera instancia reconocer cuáles son las diferencias entre las facultades de gestión y las facultades de fiscalización. La autoridad fiscal, es decir, propiamente el Servicio de Administración Tributaria, como bien, pues lleva a cabo una administración, es decir, una gestión de la administración tributaria. Entonces, la gestión tiene que ver, o sus facultades de gestión, mejor dicho, tienen que ver con asistencia, control y vigilancia. Concretamente, algunos casos en lo particular podemos ver lo que es la devolución de impuestos, es decir, si nosotros solicitamos una devolución de impuestos, puede ser el caso que ahí me pueda requerir mayor información, ¿no? ¿Para qué? Para efectivamente revisar si es procedente o no nuestra solicitud. También otro ejemplo puede ser
la información que presentamos en nuestras declaraciones y también en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, todos esos actos tienen que ver con facultades de gestión propiamente, ¿ok? Ahora, ya de manera muy puntual, lo que son las facultades de comprobación, las encontramos contenidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y principalmente me voy a referir a tres de ellas, que es la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Ok, si bien es cierto, hay más facultades, lo cierto es que las que de primera mano son las más comunes, son estas tres que te he comentado. Eh, ¿qué puntos, qué puntos le interesa revisar al SAT? Pues bueno, en un video anterior que subimos, estuvimos hablando y abordando los puntos que señala el Plan Maestro de Fiscalización 2025. Entonces es muy importante que de manera complementaria a este video puedas tener la oportunidad de estar revisando lo que ahí platicamos, pero rápidamente te resumo que los puntos que le interesa revisar al SAT son lo que tienen que ver con operaciones simuladas, es decir, el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y aquí particularmente incide en principalmente dos tipos de empresas. La primera es aquella empresa que pues emite un CFDIs sin tener la infraestructura necesaria para precisamente prestar esos servicios o enajenar esas mercancías, ¿ok? Entonces sí es muy importante este rubro. O también empresas que no se han encontrado, es decir, que están como no localizadas. Entonces, es muy importante que tú como empresa, para evitar caer en esos supuestos, es decir, que llevas a cabo operaciones simuladas, pues tienes que tener mucho cuidado con estos dos temas, ¿no? Y por otro lado, otro tipo de empresas son aquellas empresas que dan efectos fiscales a esos CFDIs. Entonces, si estás del otro lado, digamos, lo que tendrías que estar revisando de manera periódica es que tus proveedores efectivamente no están enlistados en el 69B. ¿Ok? Para evitar una incidencia con este tema. Y si por alguna razón no tuviste claro, no tuviste, pues digamos, no cubriste con esta obligación de estar revisando periódicamente las listas y demás, sí es importante que tú puedas estar blindando tu operación. ¿Ok? Otro punto importante, la evasión de impuestos, por supuesto, lavado de dinero, discrepancias en las operaciones, es decir, tus ingresos, tus egresos y todo lo que estás declarando de manera periódica al SAT. Lo que tiene que ver también con la materialidad de las operaciones y la razón de negocios. Y esto es muy importante, sobre todo ¿por qué? Porque el SAT ya se dio cuenta que la gran mayoría de las empresas en nuestro país desafortunadamente no tienen bien acreditada la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Es prácticamente dar sustento a que mis operaciones que están sucediendo están también soportadas con toda la información y documentación de que efectivamente están sucediendo, ¿ok? Es prácticamente todo el respaldo de nuestras operaciones. Y la razón de negocio tiene que ver con dos cuestiones principales. La primera de ellas es que todas las actividades perdóname, todos los comprobantes fiscales y demás, tanto que emitimos como aquellos que le damos efectos fiscales, tengan que ver con nuestra actividad preponderante, ¿ok? Y por otro lado, que efectivamente todas estas operaciones tengan una justificación de negocio. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente como unidad económica, pues lo que se busca es generar utilidades, ¿ok? Y un beneficio. Entonces, sí es muy importante que cuidemos también estos temas. Eh, tipos de operaciones. Es decir, el SAT también ya detectó que hay ciertos tipos de operaciones que se facturan, ¿sí? Y quizá, pues por ahí puede haber una operación simulada, ¿no? Por ejemplo, servicios profesionales, intermediación en el comercio,
El tema de la construcción es también un tema muy delicado y también los servicios de contabilidad. Y finalmente también algo que le interesa mucho estar revisando al SAT es todo aquello que tiene que ver con la prestación y la contratación de servicios, digamos, especializados, lo que se le conoce como el REPSE. Entonces, hay obligaciones muy específicas en REPSE, tanto si eres de aquellas empresas que llevan a cabo este tipo de operaciones o que contrata este tipo de servicios, ¿no? Entonces, es muy importante que empieces a cuidar todos estos puntos. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que pueden estar revisando? Me refiero propiamente en este contenido a aquellas que tienen que ver con el servicio de administración tributaria, es decir, que forman parte del SAT, ¿no? Hay administraciones que ven otro tipo de cuestiones dentro del SAT, pero propiamente las que interactúan y las que tienen a su cargo la tarea de estar fiscalizando, pues son, por ejemplo, lo que tiene que ver con auditoría fiscal, ¿sí? Tanto el tema central, la administración central o las desconcentradas, ¿ok? Grandes contribuyentes, también auditoría de comercio exterior, que es un rubro también pues muy importante, y las entidades federativas también pueden estar revisando temas de contribuciones federales, siempre y cuando esto se haga vía los convenios de colaboración. Ahora, en este punto es importante que puedas estar cuidando y revisando pues el tema de que si el convenio esté vigente y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso ya inclusive en una parte ya más de medio de defensa, ¿ok? Una vez que ya hemos estado abordando quiénes, qué autoridades o qué órganos dentro del SAT nos pueden estar revisando, déjame hacer una anotación importante en el sentido de el tema de las cartas invitación, ¿ok? Las cartas invitación, mucha gente dice, bueno, es que la carta invitación, a final de cuentas, es un llamado a misa, entonces, pues como un llamado a misa, si quiero voy y si no quiero ir, pues no voy, ¿ok? Aquí la recomendación muy puntual es que si tú recibes una carta invitación, indistintamente, vamos a suponer que ya cumpliste con esa obligación de la cual te están solicitando información o un tipo de aclaración, etcétera, es que la atiendas, ¿sí? Esto es importante porque en el caso de no atenderla, pues prácticamente, digamos, como ya todo está automatizado, simplemente el tema de que tú no cumplas con una carta de invitación dentro de la matriz de gestión de riesgos del SAT, eso va a determinarles un riesgo, ¿no? O sea, es decir, ok, este contribuyente no me presentó y no atendió mi carta de invitación, sigo con otro tipo de mecanismos para estarle revisando, ¿ok? Entonces, la recomendación es que sí atiendas de manera muy puntual estas cartas de invitación. ¿Ok? Ahora, el tipo de facultades de comprobación, que ya dijimos, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. ¿Ok? De manera muy particular, estas facultades las voy a estar abordando seguramente en otro video, es decir, ya el despliegue como tal de cada uno de esos actos de fiscalización, pero hay ciertas distinciones que es importante que tomes en consideración. Ahora, eh, son las tres grandes vías por las cuales la autoridad fiscal nos puede revisar. Hay otras, sí, sin embargo, son las más recurrentes y son las más efectivas, ¿ok? Ahora, te voy a hacer algunas recomendaciones de tipo, digamos, preventivas, por así decirlo, de gestión eh, tributaria, ¿ok? Y otras que tienen que ver con ya la manera en cómo vas a estar atendiendo la facultad de comprobación, ¿ok? Primero, revisión, o sea, ¿qué tienes que estar cuidando tú antes de que llegue el SAT? ¿Ok? Estas son las recomendaciones de gestión tributaria. Punto número uno, tu expediente de materialidad, ¿ok? Si no tienes expediente de materialidad al día de hoy, es importante que comiences a gestionarlos, ¿ok? También más adelante, seguramente en un par
videos más, te estaré dando recomendaciones muy puntuales de cómo podrás estar armando todo tu expediente de materialidad, ¿ok? Segunda recomendación tiene que ver con haz una compulsa entre lo que son tus ingresos, tus egresos y tus declaraciones, etcétera. Es importante que de manera periódica puedas estar teniendo este tipo de auditorías para cerciorarte de que todo va bien o de que si hay algunas incidencias puedas estar inclusive autocorrigiéndote antes de que llegue precisamente el SAT. Y la tercera recomendación muy puntual es asegura y fortalece tu cadena de suministro, es decir, tu relación comercial, cómo la estás gestionando, desde cómo estás llevando a cabo tu selección de proveedores, cómo estás afianzando tu relación con tus clientes, si estás suscribiendo un contrato, qué tipo de servicios o qué tipo de mercancía te compran, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, iba muy de la mano con la primera recomendación que tiene que ver con tus expedientes de materialidad. ¿Ok? Ahora, vamos a ya pasar a lo que son las recomendaciones para la atención de las facultades de comprobación. Primera y muy importante es atender de manera oportuna. ¿Ok? El atender de manera oportuna implica dos factores fundamentales. La primera es, a final de cuentas, pues el SAT, o sea, quien nos llega a visitar, pues son personas, ¿sí? Y están haciendo su trabajo. Y también últimamente ya se ha visto un cambio de chip entre la forma en cómo antes llegaban a fiscalizarnos y ahora cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, primera recomendación sumamente importante es tratarles bien, tratarles de manera respetuosa, cordial, adecuada, facilitarles la información que nos están solicitando. Ahora, en cuestión de la documentación que me pueden estar pidiendo y los plazos de entrega, es importante que tengas en cuenta que el artículo 53 me establece los plazos que tengo yo que estar contemplando para el momento de la entrega de la documentación. Tenemos el primer tipo, que son la presentación inmediata. ¿Qué tipo de documentos tengo que presentar tal cual en la inmediatez? En el momento en que me los están solicitando, todo lo que tiene que ver con información y documentación que integra mi contabilidad. Nos echamos un clavado al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación en relación también con el 33 del reglamento del código y ahí me establece cuáles son los documentos y la información que se considera como parte de la contabilidad, porque toda esa tengo la obligación de entregarla de manera inmediata. Particularmente pueden ser los libros, registros que forman parte de la contabilidad y, por ejemplo, en el artículo 33 del reglamento del código me establece el control interno. Y, por ejemplo, el control interno va desde eh, quién, la persona que firma los contratos con tus clientes, con tus proveedores, está facultado para hacerlo. ¿Cómo llevas a cabo una gestión de tus proveedores? ¿Tienes expediente o no? ¿Cómo lo seleccionas? Etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de controles internos y de políticas y todo también forman parte de tu contabilidad. Entonces, es muy importante que lo puedas tomar en consideración. Siguiente punto, 6 días hábiles. Documentos que deba de tener en poder el contribuyente, pero que de alguna u otra manera no abarquen tu contabilidad, ¿ok? Otro plazo que maneja el Código Fiscal de la Federación son 15 días hábiles. En los demás casos es como un tipo cajón desastre. Todo lo que no quepa ni en el primero ni en el segundo plazo, nos vamos al plazo de 15 días hábiles, ¿ok? Ahora, también existe un plazo de 10 días hábiles, que es un plazo adicional concedido por la autoridad fiscal cuando se trata de informes cuyo contenido, cuyo acceso, mejor dicho, es de difícil obtención para el contribuyente. Por ejemplo, se ve mucho en temas de fiscalización en comercio exterior que en determinado momento han llegado a requerir, vamos a suponer que me están revisando temas de certificados de origen, puede ser el caso que me puedan requerir
el proceso productivo que lleva a cabo mi proveedor. Entonces, es información que yo no tengo, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, si tengo oportunidad de presentarlo, lo puedo hacer, ¿sí? Pero para esto tengo un plazo adicional de 10 días hábiles. Entonces, es muy importante tomarlos en consideración. Ahora, ¿qué sucede si en determinado momento ya se me venció esos plazos? La recomendación es que de todos modos sí estés cumpliendo con poder presentar la documentación y la información de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa si no la tienes completa de primera mano? De primera mano es importante que puedas presentar la documentación que quizá ya tienes, ¿sí? O bien puede ser, porque a veces en facultades de comprobación a lo que también le tenemos mucho miedo, por así decirlo, es a la multa por la falta de presentación de algún documento, ¿ok? Aquí hay que tomar en cuenta que podemos, de alguna u otra manera, ganar cierto tiempo, ¿sí? O solicitarle, dependiendo también, esto ya es como a criterio de los visitadores, podemos gestionar precisamente un tema de una prórroga, etcétera, pero sí es importante que podamos atender de manera oportuna todos y cada uno de los requerimientos de información que nos hagan. Ahora, la forma de cómo tengo que entregar la información y la documentación, entrega solamente lo que te están pidiendo tal cual, ¿sí? Todo lo expresamente solicitado en las actas. Ahora, lo que tiene que ver con las actas, sí tienes que estarlas revisando. ¿Por qué? Porque las actas principalmente, por ejemplo, en temas de lo que es una visita domiciliaria y una revisión de gabinete, estas actas parciales, digamos, hacen prueba plena. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente son quizá como verdad absoluta. Es decir, si yo te pedí 15 puntos, de los cuales solamente me entregaste 13 o me entregaste todo, pero la autoridad no puso que entregaste todo y que puso que nada más entregaste los 13, quizá de repente sea más complicado demostrar que precisamente esa información sí se presentó, ¿ok? Porque prácticamente lo que se asienta en las actas es prueba plena, ¿ok? Entonces es muy importante que puedas estar revisando este tipo de actas, ¿ok? Ahora, si bien no existe una obligación de presentar información de determinada manera, es importante que entre más estructurada se encuentre esta información, entre más estructurada se encuentre esta información, te comentaba, va a ser muchísimo más fácil tanto para ti saber qué estás entregando y cómo se están desahogando todos y cada uno de los puntos que te requirió la autoridad. Tanto para ellos va a ser muchísimo más fácil estar revisando esa documentación e información que estás proporcionando. ¿Ok? Ahora, también una cuestión importante es a veces, en el desahogo de la facultad de comprobación, es muy común que se estile, por ejemplo, que la autoridad estile solicitar información y documentación vía WhatsApp, vía correo electrónico. ¿Estás obligado o no estás obligado? Expresamente, el Código Fiscal de la Federación nos establece que solamente, digamos, mediante actas es la forma en la cual nos vamos a estar solicitando información. Bueno, me va a estar solicitando información la autoridad y es la forma en como ellos, digamos, estas actas van a fungir como tipo entrega-recepciones, ¿sí? De toda la información que yo le estoy aportando a la autoridad en el proceso de fiscalización. Entonces, tal cual, no estamos obligados a responder ese tipo de correos enviando documentación de esa forma, ni tampoco vía WhatsApp, vía no, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso vulnera el principio de legalidad, ¿ok? Entonces, si en algún momento dado llegas a
te llegan a requerir información de esa forma, es importante que de primera mano puedas, con toda la confianza, ok, te la, te puedo preparar la documentación, pero por favor, pídemela en un acta parcial, ¿sí? O si no hay como este puente de comunicación, pues digamos, realmente no estás obligado tal cual a cumplir con un requerimiento de esa manera, ¿no? Entonces, si te lo piden y digamos no lo aportas, no te lo pidieron en un acta parcial, realmente es como si no te lo hubieran pedido, ¿no? Entonces, sí es muy importante que cuides mucho la forma en la cual te piden la información y cómo la estás entregando. ¿Ok? Ahora, otra recomendación importante, atender lo que es la última acta parcial, que es en una visita domiciliaria, el oficio de observaciones, que es en una revisión de gabinete, y la resolución provisional, que es en una revisión electrónica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy importante atenderlos. Es decir, ¿cómo se pueden atender? Bueno, a través del escrito de pruebas y alegatos. Entonces, prácticamente el objetivo de cada una de estas actas es señalar las incidencias de las cuales, o sea, las posibles incidencias que detectó la autoridad fiscal en el proceso de fiscalización. Entonces, es muy importante que podamos estar atendiéndolas, ¿vale? De manera muy puntual, de manera muy específica. ¿Para qué? Para, de alguna u otra manera, ir encaminando el proceso, no solamente de fiscalización, porque prácticamente ya está por concluirse, pero unos posibles medios de defensa. ¿Ok? La siguiente recomendación tiene que ver con, de manera puntual, nosotros sugerimos que en el desarrollo de la facultad de comprobación, sean tu equipo interno de primera mano quien lleve a cabo ese proceso de gestión, ¿sí? Sobre todo porque cuando ya entra un contador externo o ya entra un equipo de abogados externos, quizá eso de manera no lo toma necesariamente a bien la autoridad fiscal. Entonces, pero sí es importante que durante el proceso de fiscalización que puedas estar teniendo, de manera paralela, puedas estarte asesorando con un equipo multidisciplinario, ¿no? Tanto contador externo, contadora externa, como un equipo de abogados, abogadas, ¿no? ¿Para qué? Para que te puedan estar brindando recomendaciones muy puntuales. Y también otra recomendación es, pues, explorar, a final de cuentas, la posibilidad de corregirse, ¿no? Eh, lo cierto es que la forma en la cual revisa el SAT ya es muy particular, ya es muchísimo más precisa. ¿Ok? Ojo, no necesariamente con esto estoy diciendo que tenga ya la razón, ¿sí? Pero es muy probable que dentro de nuestra operación quizá hayamos descuidado algún tema y que ese tema refiera a una incidencia y esa incidencia pues obviamente tenga lugar a un crédito fiscal. Entonces, si es así, pues nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de poder corregir nuestra situación fiscal, ¿no? Entonces, en esos casos, o sea, cuando sí se reconozca precisamente que hay este tipo de incidencias, pues es importante que tomes en consideración tu derecho de corrección que tienes, ¿no? Y en ese sentido, va la siguiente recomendación que tiene que ver con considera la posibilidad de un acuerdo conclusivo ante Prodecon. Es decir, es un proceso de intermediación donde Prodecon actúa digamos, como una especie de árbitro, donde tú solicitas un acuerdo conclusivo, es decir, le dices a Prodecon, oye, quiero suscribir un acuerdo conclusivo con el SAT, que está llevando a cabo un proceso de, por ejemplo, una visita domiciliaria, porque de estas incidencias, pues resulta ser que, pues que sí, chin, la verdad es que tienen la razón, sí, pues digamos, sí es una incidencia y asumo la responsabilidad de ese crédito fiscal. Tiene algunos beneficios el acuerdo conclusivo, sobre todo, por ejemplo, si queremos echar a andar este tipo de mecanismos de corrección, pero también, por ejemplo, si el crédito fiscal en su momento también se llega a componer de multas,
pues cuando se adopta un acuerdo conclusivo, es decir, cuando las partes, tanto el SAT como el contribuyente, están de acuerdo en suscribirlo, ahí está este beneficio de la condonación del 100% de las multas, ¿no? Entonces es muy importante que puedas estarlo quizá considerando, porque hay veces que inclusive la propia multa puede ser muchísimo mayor cantidad que el propio crédito como tal, ¿no? Entonces ahí ya supone también un alivio y pues ya te quitas esa carga y disminuyes ese monto del crédito fiscal en su totalidad, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que conozcas de estos temas? Primero, es un llamado a prevenir, es decir, que puedas atender las recomendaciones de gestión tributaria que ya anteriormente te he mencionado y por otro lado, que aun cuando evidentemente tengas una oportuna gestión tributaria, quizá, pues obviamente no estás exento a que llegue el SAT a revisarte. Entonces, pero si llega pues por un lado ya tenemos esto cuidado, ¿sí? Ya tenemos esto gestionado de manera efectiva y por otro lado, ya con estas recomendaciones también te puede ayudar a gestionar de manera efectiva el proceso de fiscalización y que desde luego esos riesgos pues se mitiguen, ¿ok? Para quizá no llegar inclusive a un proceso de medio de defensa o que si se tiene que echar a andar un medio de defensa, pues prácticamente tengas muchísimas herramientas de soporte probatorio para que puedas fortalecer tus argumentos en estos medios de defensa. Ahora, esta información que te hemos dado, que te hemos brindado, estas recomendaciones tanto de gestión tributaria como de gestión al momento de atender un proceso de fiscalización, son importantes que las atiendas. En ese sentido, si has llegado a este punto y si te interesa precisamente reconocer cómo está tu operación, te invitamos a que de manera muy puntual podamos hacer un diagnóstico a tu operación. ¿Para qué? Para poder ubicar en el punto en el cual está ubicada tu empresa. Es decir, quizá no sepas que no tienes un expediente de materialidad, ¿ok? Entonces es importante que puedas conocer, ok, ya sé que no lo tengo, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ok? Este diagnóstico en el cual te estoy invitando a que podamos llevarlo a cabo es totalmente gratuito. Solamente, por favor, te pido que quizá puedas solicitarlo de diferentes maneras. La primera es a través de un correo electrónico a paulina@abcjuridica.com.mx. La siguiente es que en el enlace de la descripción de perdóname, en la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace para que ahí señales tu disponibilidad de una cita estratégica. Evidentemente, en este proceso para poder elaborar el diagnóstico, pues te vamos a estar requiriendo cierta información y documentación. Te pedimos encarecidamente que nos des acceso a esta información, sobre todo porque es una herramienta muy valiosa este diagnóstico, ¿no? Te va a brindar un panorama más puntual de la forma en cómo está tu empresa y qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, vía número uno, correo electrónico, paulina@abcjuridica.com.mx. Segunda vía, a través del enlace que está en la descripción de este video, o bien directamente en comentarios. Por favor, compártenos tu correo electrónico en donde podemos precisamente solicitarte información y darte mayor detalle de este diagnóstico free, ¿sale? Entonces, también otra cuestión importante es si este material ha reconocido que es valioso para tu operación y que también puede ser valioso para alguien que conozcas, por favor compártelo, ¿sí? Y también si tienes la intención de que podamos estar abordando algún otro punto en lo particular, que son temas legales, pero que inciden en la operación de las empresas y de tu empresa, por favor también escríbeme a paulina@abcjuridica.com.mx.
Espero que esta información haya sido muy valiosa y útil para ti y para tu operación. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.